veritat seria fer el caldo gros a tots els mismo instigadors. está el presidente del Fútbol Club Barcelona, Joan Laporta, dando explicaciones sobre el caso Negreira. La verdad es que han tardado, pero el presidente ha insistido en que el Barça jamás ha encargado una acción para alterar la competición. Según Laporta, la agencia tributaria envió un escrito a la Fiscalía admitiendo que no podía demostrar que los pagos del Barça influyesen en los resultados, y ha insistido en que el asesoramiento que se realizaba es transparente y no constitutivo de ningún tipo de delito o falta, aunque se admite que quizá algunas personas aprovecharon el contexto para llevar a cabo conductas irregulares. Sigue todavía la rueda de prensa del presidente del Barça, que está respondiendo a las preguntas de los periodistas en este lugar. Uno de los asuntos del día, otro es el apagón de las centrales nucleares en Alemania. Las 3 últimas en funcionamiento han sido desconectadas de la red este fin de semana. La energía atómica se apaga en medio de una crisis energética provocada por el corte de suministro de gas de Rusia tras la invasión a Ucrania. Pese al contexto de incertidumbre, Alemania impulsa este cambio en todo el continente, apostando por las energías alternativas. La cuestión ahora es si esas fuentes de energía podrán responder a la demanda existente y a un precio razonable. ¿Qué tal? Buenos días. Porque nada escapa a la ley de la oferta y la demanda y a la necesidad de vivienda cada vez más acuciante si no se responde con un parque de vivienda suficiente. Quien no podía comprar podía recurrir antes al alquiler, pero los precios en esta modalidad están siendo incluso más altos que el de una hipoteca. ¿Qué hacer para abaratar estos precios? ¿Animar a los propietarios a que pongan más casas en alquiler o copar los precios para que no suban demasiado? El gobierno ha optado por lo segundo, con su ley de vivienda y por sacar al mercado las casas que hasta ahora no ha querido nadie, las del Sareb. Habrá que ver el resultado, porque lo que está claro es que por ahora no hay casa para tanta gente. Del Sareb, el gobierno promete poner en alquiler asequible unas 50.000 casas, una cifra que es la mitad de las 100.000 que prometió hace 2 años para que entraran en el mercado de alquiler. Queda por ver cuántas de esas viviendas están en las llamadas zonas tensionadas, donde el precio del alquiler se ha disparado. La ley de vivienda establece una subida menor del IPC este año, en torno al 3%, y añade la creación de un índice exclusivo para los alquileres que presumiblemente será menor siempre que la subida del coste de la vida. Los expertos dudan de que estas condiciones animen a los propietarios a poner sus casas en el mercado de alquiler. Y en Estados Unidos, el siniestro cuento de no acabar nos lleva hoy a un nuevo tiroteo en el que han muerto 4 personas y más de 28 han resultado heridas en la celebración de un cumpleaños en el estado de Alabama. Y poco más se sabe, ni de los autores ni de los motivos, porque los investigadores han ordenado un hermético silencio al respecto. Lo que sí se sabe es que solo en lo que llevamos de año en aquel país se han registrado ya 160 tiroteos masivos. Esto es más de un tiroteo al día durante 2023. Bueno, y en Sudán, los enfrentamientos entre el ejército y la principal facción paramilitar del país amenazan con provocar una guerra civil que daría al traste con la transición democrática que se intentaba desde el derrocamiento del dictador Omar al-Bashir en 2019. Los choques armados están extendiéndose incluso a la capital, a Jartum. La imposibilidad de acabar con la violencia entre las distintas facciones y la profunda crisis económica han impedido consolidar el movimiento democrático en este país. Nos centramos también en los últimos datos en torno a la guerra de Ucrania, con un nuevo intercambio de prisioneros entre Ucrania y Rusia. 130 soldados ucranianos pudieron regresar a casa con sus familias este fin de semana tras ser liberados. Este es el momento en el que un mando ruso del grupo Wagner de mercenarios comunicaba a los prisioneros que iban a ser devueltos a las fuerzas ucranianas. Un acuerdo que llega coincidiendo con la celebración del Día de la Pascua Ortodoxa. Mientras siguen los combates para hacerse con el control de Bakhmut, Rusia afirma haberse hecho con el control de otras 2 manzanas de la ciudad tras intensificar sus ataques sobre este enclave a finales de la semana pasada. Ya les hablábamos la semana pasada de la crisis del fentanilo en Estados Unidos, que ha declarado la guerra a esta sustancia ante el aumento del consumo y las muertes por sobredosis, que se cuentan por decenas de miles. Una operación policial ha detenido a varias personas, ciudadanos chinos, guatemaltecos y 28 miembros del cartel de Sinaloa, entre ellos los hijos del Chapo Guzmán.
Más datos sobre esta operación de Julia Riera. En el marco de una investigación contra el tráfico de fentanilo, este viernes el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos contra 28 miembros del cártel de Sinaloa, considerado por Washington como uno de los cárteles de la droga más poderosos del mundo, además de uno de los principales responsables de la producción y distribución de fentanilo en Estados Unidos. Algunos de los acusados son los llamados chapitos, los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, uno de los narcotraficantes mexicanos más conocidos y que en este momento se encuentra en una cárcel estadounidense cumpliendo condena. Los cargos fueron presentados contra los líderes del cártel, así como traficantes de armas, presuntos proveedores de productos químicos, traficantes de fentanilo, jefes de seguridad, supervisores de laboratorio y operadores financieros. Además de imputar a los chapitos, las autoridades estadounidenses también acusaron a ciudadanos chinos y guatemaltecos de haber suministrado los elementos químicos necesarios para producir la droga. Una droga que, según Washington, es la principal causa de muerte de los estadounidenses entre 18 y 49 años. Y además un nuevo tiroteo en este país, esta vez en Alabama. Ocurrió en una sala de baile donde una joven celebraba su 16º cumpleaños. De momento solo se han confirmado que hay 4 fallecidos y una treintena de heridos, pero no de los causantes ni de sus motivos. Es la estampa que deja la fatídica noche vivida el pasado sábado en esta sala de fiestas de una pequeña localidad de Alabama. Un nuevo tiroteo deja al menos 4 víctimas mortales y cerca de una treintena de personas heridas. 28 individuals injured during the course of the incident. Now, some of those injuries are critical. They are in critical condition. Los hechos ocurrieron en la celebración del 16 cumpleaños de una joven. Entre los fallecidos se encuentra su hermano. Era la estrella del equipo de fútbol del instituto y había conseguido una beca universitaria. He's so goal-oriented, always had a smile on his face. Just willing to help anybody and do anything that's possible for anyone. De momento se desconoce quién o quiénes fueron los autores del tiroteo, ya que las autoridades mantienen la información bajo secreto, mientras tratan de reconstruir los hechos con los relatos de testigos y las cámaras de seguridad. En lo que va de año, Estados Unidos ha sufrido 160 tiroteos masivos. Otro tiroteo ha tenido lugar en la India, donde han asesinado a un político y su hermano. Ambos estaban retenidos en ese momento. La policía les llevaba a tomar declaración tras acusarles de secuestro. 4 personas que se hicieron pasar por periodistas les dispararon a bocajarro delante de varias cámaras. Los atacantes fueron detenidos. Uno de los asesinados fue un antiguo legislador, acusado no solo de secuestro, sino de formar parte de una banda criminal. Tras el asesinato, el gobernador de la región de Prayagraj ha prohibido la reunión de más de 4 personas para evitar disturbios. Bueno, pero tenemos que añadir otro tiroteo más en este fin de semana en Guanajuato, en México, donde 7 personas han muerto en un balneario después de que varios hombres armados disparasen contra todo y contra todos. Entre los fallecidos hay un niño de 7 años. Allá está, ya lo vi a Jordi, ya lo vi. Ya lo vi a Jordi, ya lo vi, está bien, está bien. Ya, Carito. Así terminó la tarde para decenas de familias que buscaban pasar un día de diversión en un balneario en Cortázar, Guanajuato. Está del Bel, está aquí en el balneario, hubo disparos. Sujetos armados ingresaron al balneario denominado La Palma y abrieron fuego contra los asistentes. Se salió de control esto. Los hechos ocurrieron alrededor de las 4:30 de la tarde. El saldo final fue de 7 personas sin vida, 3 hombres, 3 mujeres y un menor de apenas 7 años de edad. Testigos de los hechos señalaron que tras el ataque, los sujetos causaron daños a la tienda del balneario, además de llevarse las cámaras de seguridad y el monitor del sitio. Autoridades de los 3 niveles de gobierno implementaron un operativo de búsqueda de los responsables sin que se obtuvieran resultados positivos. Con información de Víctor Gómez, Fuerza Informativa Azteca. En el continente africano, Sudán se ha convertido por tercer día consecutivo en escenario de violentos enfrentamientos entre el ejército y las milicias paramilitares, las más fuertes del país, conocidas como Fuerzas de Apoyo Rápido. Ambos bandos se miden por cuotas de poder en medio de la transición a la democracia
abocada al fracaso. 97 civiles han muerto y 1.100 están heridos. Con cadáveres por las calles y miles de civiles escondidos en sus casas, Sudán se adentra en el caos. Los vídeos muestran bombardeos aéreos y combates en la capital, Jartum, y en la cercana localidad de Omdurman. Este bloguero dice haber visto cómo cientos de personas intentaban huir del país. El ejército regular y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido libran un enfrentamiento armado abierto desde el sábado. Ambos bandos se culpan mutuamente de haber tenido que defenderse del ataque del otro. Las Fuerzas de Apoyo Rápido acusaron a las Fuerzas Armadas sudanesas de iniciar esta lucha, pero hasta ahora no sabemos exactamente quién comenzó el tiroteo, relata este periodista. Los combates son tan intensos que Sudán podría estar acercándose peligrosamente a una guerra civil. La ONU ha confirmado además que 3 trabajadores del Programa Mundial de Alimentos han muerto al oeste del país. El ex primer ministro ha llamado a las partes a promover el alto al fuego y a establecer un corredor humanitario que permita a los civiles tener acceso a medicinas y alimentos. Invito a pregare affinché si depongano le armi. Desde la Plaza de San Pedro, el Papa Francisco también ha expresado su preocupación por el conflicto armado. Varios países y organizaciones internacionales han pedido el cese inmediato de las hostilidades. Y Egipto y Sudán del Sur se han ofrecido a mediar entre las partes. Bueno, hablamos de este asunto con nuestro colaborador Pepe Naranjo. ¿Qué tal, Pepe? Buenos días. Sí, Pepe, ¿nos escuchas? A ver. Sí, buenos días. Perfectamente, ahora sí, te escuchamos perfectamente. Pepe, vamos a contextualizar primero. Estamos hablando de Sudán, un país que viene a ser 4 veces España en tamaño. Es un país enorme, con una profunda crisis económica, social, y que estaba en un periodo de transición desde 2019. Transición a la democracia que se ve ahora bastante difícil, ¿verdad? Sí, para intentar explicar e intentar entender lo que está pasando en Sudán, nos tenemos que remontar al menos hasta 2019, cuando se produjo el golpe de Estado contra Omar al-Bashir. Este golpe de Estado protagonizado por los militares que hoy se están enfrentando en las calles de Jartum, pero sobre todo impulsado por una sociedad civil muy poderosa que quería derrocar a este dictador, a Omar al-Bashir. Había habido una subida de precios, etcétera. La situación era muy tensa en 2019 y desembocó en este golpe de Estado. Pero los militares que se unieron para derrocar al-Bashir en realidad eran de corte y de perfil muy diferente. Hoy lo estamos viendo en este enfrentamiento. Por un lado, tenemos al ejército, a las Fuerzas Armadas lideradas por al-Burhan, y por otro lado tenemos a las Fuerzas de Apoyo Rápido lideradas por Hemedti. Estos 2 personajes son los que están marcando este enfrentamiento que se está viviendo desde el pasado sábado en Sudán y que ha provocado la muerte, como decías, a prácticamente 100 personas y más de 1.000 heridos. Los enfrentamientos se han extendido a distintos puntos de Sudán, Darfur, al norte del país, y lo más probable es que se agudicen en los próximos días si no se llega a un acuerdo. Aquí lo que hay es una pelea por el poder y pelea por los recursos, como por ejemplo el oro, que es muy importante en Sudán. Claro, estamos ante una pelea de territorios porque creo que una de las facciones controla la zona de Darfur, otra controla más la zona de la capital, pero ¿esto es una pelea de territorios o simplemente que cada una de las facciones controla una parte? Es más una pelea, más que por el territorio, por el poder y por los recursos, ¿no? Como te decía. Desde que se inició la transición a la democracia en el año 2019 en Sudán, se ha visto que el ejército era muy reacio a soltar, digamos, el poder. De hecho, ese era un poco el nudo gordiano del problema. Por eso, 4 años después del golpe de Estado 2019, seguimos gobernado Sudán por una junta militar. Porque estos militares están realmente controlando todos los resortes económicos del país que tienen que ver con las empresas vinculadas a la construcción, a la extracción minera, a la banca. Por ejemplo, es difícil de entender, pero el ejército es quien controla el Banco Central de Sudán. Y claro, los militares no quieren soltar, digamos, esos resortes económicos. Y por eso han estado bloqueando y torpedeando constantemente la posibilidad de que un gobierno civil
fuera el que liderara esta transición. Y ahora vemos además cómo los militares, que siempre ha habido tensión entre ellos, ¿no? entre estos distintos grupos, pero ahora vemos cómo esa tensión ha desembocado en un enfrentamiento armado fruto de que el ejército pretendía que las fuerzas de apoyo rápido se integraran en el seno de las Fuerzas Armadas. Y eso para Gemeiti quien por cierto es muy amigo de Vladimir Putin y que ha facilitado la entrada de Wagner en el país, eso es lo que ha provocado el conflicto. Claro, debe haber, o me imagino que debía haber por lo menos, una organización de apoyo democrático, una organización civil bastante fuerte o con bastante apoyo, ¿no? Para poder haber resistido durante estos 2 años, por lo menos con esa intención de mantener esa transición democrática que se pretende. Así es. La sociedad civil en Sudán ha sido, bueno, yo creo que ha dado un ejemplo maravilloso, primero de energía, de impulso para derrocar a Omar al-Bashir con estas manifestaciones. No sé si los televidentes recordarán, ¿no? Pero en 2019 hubo incluso una matanza en Jartum de civiles que se manifestaban en contra de al-Bashir y que luego se estructuraron en una especie de comité de resistencia. Yo tuve oportunidad de estar en Jartum el año pasado y de hablar con algunos de ellos. Y realmente manifestándose cada semana pese a la violenta represión, ¿no? de estas manifestaciones. Y luego está las Fuerzas por la Libertad y el Cambio, que ya es más estructurada, partidos políticos, colectivos de la sociedad civil, que han apostado desde siempre porque hubiera una transición a la democracia y porque los civiles llevaran el peso de esa transición. Pero vemos como las fuerzas del ejército que apoyaron al Bashir durante tantos años siguen estando muy presentes en Sudán, siguen controlando el uso de la violencia además y siguen controlando los resortes económicos, y contra eso es muy muy difícil combatir, a menos que desde el exterior se produzca algún tipo de intervención o algún tipo esos equilibrios que hay ahora mismo en Sudán entre las dos fuerzas militares se rompan. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa, porque tiene toda la pinta de seguir así, de llegar a una guerra civil, lo cual sería un auténtico desastre ya para este país tan castigado. Pepe, muchas gracias. Buenos días. Gracias a ti. Un abrazo. Chao. Bueno, y vamos ahora hasta Uganda. Solo 22 de los 54 países africanos permiten las relaciones entre personas del mismo sexo. Uganda podría ser el cuarto que contempla incluso la pena de muerte para el colectivo LGTB. El Parlamento ugandés ha aprobado casi por unanimidad el proyecto de ley que está a la espera de la firma del presidente. La homofobia está dando pie a una casa de brujas en este país. Hace 2 décadas que Fran Muhisa no esconde su orientación sexual. Entonces, ser gay en Uganda podía ser difícil, pero rara vez era una cuestión de vida o muerte. En estos años se ha convertido en uno de los activistas por los derechos LGTBQ más destacados del país, el cuarto de África que contempla la pena de muerte para quien mantenga relaciones homosexuales. Muhisa cuenta que está recibiendo amenazas de muerte y recuerda que en 2011 uno de sus amigos fue asesinado a golpes. Sin embargo, asegura que no cederá ni un centímetro ante el nuevo proyecto de ley aprobado de forma casi unánime en el Parlamento. The Ugandan population has been radicalized. Si el presidente ugandés firma esta ley, Muhisa podría ser condenado a 20 años de prisión por promoción de la homosexualidad, pero él siente que debe luchar en nombre de todos los que han tenido que huir de sus hogares. Bueno, uno de los focos de atención en esta mañana. Seguimos obteniendo imagen en directo de la comparecencia del presidente Joan Laporta, que después de dar las explicaciones, de las que ha tardado bastante tiempo, por cierto, tras esos pagos a Enríquez Negreira, el vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, que hasta ahora no había recibido una explicación consistente. Bueno, hoy ha dado explicaciones el presidente, que todavía sigue contestando a las preguntas de los periodistas. Enseguida un resumen, no tardamos. Efectuados por el señor Javier. 11:26 de la mañana, seguimos en Atlántico Noticias hablando de una fecha, este sábado 15 de abril, que va a quedar grabada en la historia de Alemania como el día en que las últimas centrales nucleares del país se apagaron definitivamente. La desconexión de las 3 plantas que seguían activas termina con más de 60 años de producción de energía nuclear.
Entre aplausos y celebraciones, grupos ambientalistas celebran cómo Alemania desconecta sus 3 últimas plantas nucleares. El cierre definitivo se llevó a cabo el pasado sábado 15 de abril, provocando reacciones positivas. Hoy es un gran día de éxito para nosotros. Esto es algo grandioso, nunca soñé en que sería posible. Y otras no tanto. Estamos en contra del cierre de las plantas nucleares porque estas serán sustituidas por combustibles fósiles mucho más contaminantes. Es un día muy triste para Alemania. Los expertos por su parte señalan que estas 3 últimas plantas solo aportaban el 6% de la producción de electricidad el año pasado, según el Ministerio de Economía. No habrá apagón. Las plantas de energía nuclear solo contribuyen una pequeña parte de la producción de electricidad en Alemania. Alemania se comprometió a abandonar definitivamente la energía nuclear tras el accidente de Fukushima. Ese cierre se retrasó del verano pasado hasta este año debido a la invasión de Ucrania y la crisis energética que produjo. A partir de ahora, Alemania vuelve a confiar en el gas y en las energías renovables. 46 personas han sido rescatadas por salvamento marítimo aquí en las islas, a 2 millas al norte de Lanzarote. Un menor de los 7, que se sospecha que viajaban a bordo, tuvo que ser evacuado en helicóptero por una posible apendicitis. Los demás fueron trasladados en buen estado de salud al muelle de Arrecife a primera hora de la mañana. Eso aquí en nuestra tierra, pero Italia está sufriendo especialmente los efectos de la presión migratoria en el Mediterráneo. La llegada de migrantes ha aumentado un 300%, lo que ha llevado al gobierno italiano a aplicar una política más dura para la admisión de estas personas. Más de 31.000 migrantes han llegado a Italia desde que comenzara 2023. Son casi 4 veces más que las cerca de 8.000 personas que lo hicieron en el mismo periodo del año anterior. El desembarco masivo de más de 3.000 migrantes de la pasada semana llevaba al gobierno de Giorgia Meloni a declarar el estado de emergencia durante los próximos 6 meses. Con su entrada en vigor se acelerarán los procedimientos de expulsión de todos aquellos migrantes que estén en situación irregular en el país italiano. Para ello, el ejecutivo de Meloni pretende abrir un centro de repatriación por cada región que facilite a las autoridades la identificación y deportación. También se podrán derogar algunas de las normas del ordenamiento vigente para frenar la entrada masiva de migrantes a sus costas. La primera ministra italiana ha viajado este fin de semana a Etiopía en busca de acuerdos con países africanos que ayuden a frenar en origen las llegadas irregulares. Meloni reprocha a la Unión Europea su inacción durante los últimos años y asegura que Italia no se va a convertir en el campo de refugiados de Europa. El blindaje de sus costas podría redirigir los flujos migratorios hacia otros países. Bueno, el precio del coste de la vida se ha convertido en una de las grandes preocupaciones prácticamente de todo el mundo, pero hay países donde esta preocupación es especial. Por ejemplo, Argentina. El índice de precios supera el 102% con subidas casi semanales. De hecho, hay un 40% más de pobreza al mismo tiempo que cae el poder adquisitivo. Me van aumentando las cosas semanalmente. En mi caso, por ejemplo, 0 capacidad de ahorro. Siempre fue 5, 6, no sé, 10 pesos más, hoy son 100 pesos más. Por años Argentina ha vivido en una espiral de subidas y bajadas de precios, pero si a esto se le suma una inflación que ya se sitúa en el 102%. Es terrible la inflación que se vive hoy por hoy en Argentina, jamás visto. Golpea salarios y poder adquisitivo. 58.000 pesos. La mínima. La mínima. Sobre todo a jubilados como María Cristina, cobra 58.000 pesos que pasados a nuestra moneda resulta en una pensión de tan solo 245 euros. ¿Cuánto es, papi, de eso? Poco es nada, mi amor, 2.455. Así, comprar un kilo de carne de cerdo supera los 10 euros. La carne me pasó en un año de 1.200 pesos a 2.800. Y ya no solo el precio de los alimentos. Todos los días hacemos esto. Porque surgen además casos de dengue. Con repelente. Con repelente. Yo me lo puedo comprar, pero hay personas que no se lo pueden comprar. La crisis inflacionaria ha elevado la pobreza en el país al 40% y se prevé que la subida de precios alcance y supere este año el 110%.
Y en medio de toda esta situación vemos la indignación de un granjero en este mismo país, en Argentina, que se ha visto obligado a tirar 360.000 huevos después de una inspección sanitaria. A pesar de los resultados negativos, y nos obliga a destruir 360.000 unidades de huevos. Y así lo ha expresado en redes sociales. Esta granja avícola se sometió a un control por la gripe aviar y a pesar de que los resultados dieron negativos, las autoridades sanitarias, dice él, le obligaron a tirar toda la producción, que estaba en buen estado. Las pérdidas que supone esta destrucción ascienden a los 26.000 euros. Bueno, aquí en nuestro país, el Consejo de Ministros va a aprobar el texto de una ley que ya ha sido calificada por el Gobierno como histórica, la primera ley de vivienda en España. Vamos a analizar las claves más importantes de esta ley con Antonio Cárdenas. ¿Qué tal, Antonio? ¿Qué hay, Roberto? Buenos días. Bueno, ¿cuáles son las 4 claves de esta nueva norma? A ver. Sí, bueno, una de las claves que no vamos a señalar en estas 4 que tenemos aquí es que, claro, es una norma estatal, decimos que es la primera, son 5, es una previa, una preclave. Claro, son 5, o sea, es una norma estatal, pero es que la competencia de las viviendas normalmente ha estado en las comunidades autónomas, en los ayuntamientos. Por tanto, eso se va a respetar. Bueno, primera clave, stop. Parada de la subida del alquiler. Este año los alquileres lo van a poder subir por encima del 2% y el año que viene lo van a poder subir por encima del 3%, y a partir de 2025 se crea un nuevo índice específico para parar la subida de los alquileres. Segunda clave, protección para los inquilinos. Eso de que vayas a alquilar un piso y te cobren, por ejemplo, el gasto de inmobiliaria, eso ya no va a existir. Y tampoco va a existir esos gastos extras que se pueden generar ya que te quitan inmobiliaria. Se prohíbe gastos extras para los inquilinos. Tercera clave, más viviendas sociales. Esta es una de las claves, estrellas de esta nueva legislación, porque las viviendas sociales en España son muy pocas y se quieren aumentar. Y lo último, regulación de zonas tensionadas. Hay lugares que están tensionados, enseguida veremos lo que significa. Bueno, pues ahí se va a regular específicamente para que los precios de esos lugares tengan su regulación minuciosa. Con lupa se va a mirar los precios de los alquileres y también de las viviendas en esos lugares. Bueno, pues me la dejas votando. ¿Qué son las zonas tensionadas? Vamos a abrir el diccionario de la ley de la vivienda, porque vamos a ver, por ejemplo, ese término, zonas tensionadas. ¿Qué quiere decir? Bueno, mira, aquí lo tenemos explicado en estos iconos. Mira, que el precio del alquiler o el precio de la hipoteca, más la luz, más el agua, más el teléfono, más otros gastos, sea superior al 30% de lo que cobra una familia, ¿no? Si esto ocurre, eso es una zona tensionada. Y también, otra de las claves, que el precio de la vivienda, tanto sea en alquiler como en hipoteca, haya superado los últimos 5 años 3 puntos en la subida del IPC, ¿no? Estas 2 claves son para identificar cuáles son las zonas tensionadas en las ciudades. Y después, otra de las preguntas, ¿quiénes son esos grandes tenedores de los que se habla tanto? ¿Qué son los tenedores? Aparte de lo que tenemos en la mesa de la cocina. Bueno, pues personas, propietarios que tengan en las zonas tensionadas. Antes se hablaba de 10 viviendas, no hace falta que sean casas, pueden ser pisos. Bueno, ahora esos grandes tenedores son los que tienen más de 5 viviendas en estas zonas tensionadas, viviendas lógicamente puestas al alquiler o a la venta. Además, el presidente Pedro Sánchez anuncia la movilización de 50.000 viviendas para ponerlas en alquiler. Claro, porque esto es un déficit que tiene España y el presidente lo anuncia ahora, a pocos meses de elecciones autonómicas y de elecciones generales, pero es que la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional y también la OCDE se lo vienen advirtiendo desde hace unos cuantos años. Bueno, ¿qué quiere decir 50.000 viviendas de ese fondo, del Sareb? Bueno, 50.000 viviendas de esas que en los años 2000, después de la crisis bancaria, se recuperaron de los bancos. El presidente dice que de esas viviendas que están ahí, 50.000 se van a poner destinadas a esos alquileres sociales. Vamos a ver lo que decía este fin de semana, eso sí, en un mitin socialista. 50.000 viviendas para los jóvenes y para las familias de nuestro país. Y es que yo quiero que España sea un país que tenga el 20% de vivienda pública. Eso es lo que quiero para mi país. Bueno, esto es lo que decía Pedro Sánchez. Atento, Roberto, con ese dato del 20%, porque si vamos a ver cómo España está en el entorno del 3%, así que llegar hasta el 20% es importante. Bueno, Pedro Sánchez hablando el fin de semana y también Feijóo respondiéndole. 2 claves da Feijóo. 1, en esta ley de vivienda no hay nada relacionado con la política antiocupas, y otra, Feijóo apuesta por más construcción. Vean. Que no se haga nada para desalojar a los ocupas de las casas que no son suyas. En eso no estoy de acuerdo. Y es revelador
que aquí el Gobierno de España no proteja a 50 familias españolas que ven ocupadas sus casas todos los días. Bueno, es interesante saber a continuación cómo estamos respecto a otros países en vivienda social. Si nos comparamos con otros países de nuestro entorno, Antonio, ¿cómo estamos? ¿Mejor o peor? Por eso te decía que escuchásemos a Pedro Sánchez, que dice de apostar, de llegar hasta el 20%. Bueno, España está a la cola de la OCDE, a la cola de la Unión Europea ahora mismo, en lo que se destina cada año a vivienda social. En España se construyen unas 80.000 viviendas, bueno, pues solo el 2%, no llega ni siquiera al 3%, se destina a vivienda social. Aquí está España, la Unión Europea la tenemos un poco por encima de España, pero bueno, por ejemplo, otros países europeos, por ejemplo, el Reino Unido está en el entorno del 18% de viviendas que destina, de la construcción nueva vivienda que destina cada año a vivienda social, y fíjate cómo Países Bajos está en el entorno de de cada tres viviendas que se construyen, una se destina a vivienda social. Vivienda social tanto para vender o para alquilar. Bueno, el déficit de España es importante. Pedro Sánchez apuesta por llegar a ese entorno en donde está ahora mismo el Reino Unido. Veremos si lo consigue. Y asquito le vamos a coger a los Países Bajos, ¿verdad? que están siempre ahí. Están arriba, todos los parámetros, y después encima noticia con lo de Ferrovial últimamente. Pero bueno, vamos a preguntarnos algunas cuestiones, gracias Antonio, en torno precisamente a de dónde se van a sacar esas 50.000 viviendas, a ese Sareb, o también llamado Banco Malo. Raúl Jaime Maestre es profesor y consultor estratégico de finanzas, es profesor de la Universidad Internacional de La Rioja. ¿Qué tal, Raúl? Buenos días. Buenos días, Roberto. ¿Qué tal? Oye, Raúl, ¿me equivoco si digo que las viviendas de la Sareb están ahí porque nadie las ha querido coger o nadie las ha querido comprar? Bueno, nadie las ha querido comprar efectivamente, pero piensa que todas esas viviendas que está comentando el Gobierno son de aquellos bancos que han quebrado desde la primera crisis del 2008 y se han ido nutriendo con todo ese fondo de todas esas personas que han tenido que dejar su hipoteca para que no poderlos pagar. ¿Se pueden poner esas 50.000 viviendas a la venta o a disposición del alquiler inmediatamente? Inmediatamente, sí, efectivamente se pueden poner inmediatamente, ya que el fondo de que están compuestos de todos los bancos que vienen, pues están desocupadas, son principio desocupadas y no tienen ninguna afectación. Raúl, ¿se sabe si estas viviendas están cerca o pueden aliviar la situación en zonas tensionadas? Pues considerando las grandes ciudades, pues sí, porque esas viviendas todavía no han comentado cuál va a ser la distribución, ¿vale? Pero si son de las grandes capitales, podrían liberar un poco la tensión, pero no del todo, sino con las medidas, ya que el precio del alquiler se ha multiplicado por precios duplicar y triplicar de los que teníamos hace 10 años. Claro. ¿Y quién sería el casero en esa circunstancia? ¿El Estado en sí, un ministerio o los ayuntamientos? ¿Se sabe cómo se procedería a gestionar? Normalmente la vivienda social la gestionan los ayuntamientos. Entonces, seguramente que el Gobierno establecería mecanismos para distribuir esta vivienda social y cada ayuntamiento poder escoger esas personas que pueden tener acceso con los criterios establecidos por el Gobierno central. Raúl, también en el Sareb también hay terrenos, o sea, no solo vivienda construida, sino terrenos donde se puede construir, ¿verdad? Sí, efectivamente. Lo cual podría dar lugar a lo mejor a que haya más viviendas todavía, o sea, se podría poner a disposición también de constructoras. Exacto, poner distribución a constructoras, se establecería margen para las constructoras claramente para el beneficio social y poder ampliar este amplio conjunto de viviendas para ampliar y llegar, como habéis comentado, a niveles que tiene, por ejemplo, pues Alemania, Países Bajos, etcétera, etcétera. Claro, algo bueno tienen que estar haciendo estos países para tener una diferencia tan grande. Estábamos viendo que vivienda social ahora mismo, Holanda estaba en torno al 36% de la vivienda construida, exacto, mientras que nosotros no estamos más que en el 2%. ¿Por qué tanta diferencia? Depende de la cultura. Ellos tienen más cultura de alquiler que en España, ¿vale? La cultura de España normalmente es la cultura de la compra. Por ejemplo, Reino Unido también está a niveles bastante más elevados porque ellos tienen cultura de alquiler.
Claro, nosotros tendríamos cultura de alquiler, aquí te respondería mucho si los precios estuviesen un poquito más bajos, ¿no? Pero es que casi te sale a precio de hipoteca. No. Hay, por ejemplo, en las grandes ciudades, Madrid y Barcelona, que te sale mucho menor aplicar a una hipoteca que alquilar un piso de las mismas condiciones. Claro, ahí ya está el problema. ¿Es un problema de oferta y de demanda, Raúl? Es que supongo que no hay suficiente vivienda, pero sí parece que se compra y se construye. Es decir, debe haber una bolsa de vivienda ahí que simplemente no está saliendo al alquiler, ¿no? Pues exactamente, porque las promotoras lo que están primando es compra y venta de vivienda. Como tú has dicho, la cartera no es suficiente para absorber toda la demanda que hay en el mercado y como pasan a nivel reglas generales, pues si hay más demanda que oferta, pues para equilibrar el mercado hay que subir el precio. Y lo importante es que ese precio se está pagando cada vez más alto dentro del mercado. Desde luego, bueno, pues ahí se están tocando algunas teclas. Vamos a ver si se da con la justa para que la situación vaya siendo un poquito más asequible. Raúl, muchas gracias por atendernos. Un saludo. Gracias a ti. Bueno, vamos ahora a ver un ejemplo de superación que nos trae nuestro compañero desde Brasil, Dan Sister, un joven argentino residente en nuestro país que a pesar de haber perdido la visión a los 18 años es capaz de hacer skate sobre su monopatín. Él tenía una buena visión, hasta que a los 18 años recibió el diagnóstico: neuropatía óptica de Leber. Para quien no está entre las personas más equilibradas de este mundo, el hecho de subir en un skate ya es una tarea muy complicada. ¿Les gustaría ver qué tan extremo sería un paseo de este reportero por aquí sin mirar absolutamente nada? No es necesario, se lo pueden imaginar perfectamente. ¡Ay! Al principio las caídas siempre son inevitables. Iba sem o bastón, después aprendí a usar el bastón para patinar. Mira cómo el bastón ayuda en la orientación. ¡Vale! No se puede negar que el riesgo de caída para un skater con discapacidad visual es alto. Pero paso a paso, Marcelo logró la hazaña de alcanzar un buen nivel de seguridad. Tengo que darme unas vueltas, tocar todo, hacerme un mapa mental. ¿Será que hay algún límite para Marcelo Luzardi? Los límites no sé dónde están. Nunca pensé que pudiera patinar o hacer las maniobras que hago con skate a día de hoy. ¿No dicen que alguien que pierde uno de los sentidos mejora los otros? Ahí está. Increíble, ¿eh? Este ejemplo de superación, ser capaz de hacer skate sin ver absolutamente nada. Bueno, nosotros seguimos atentos a la rueda de prensa en directo que sigue dando el presidente del Fútbol Club Barcelona, Joan Laporta, donde está explicando el caso Negreira, su versión. Ya saben que el Barça está acusado de pagar al vicepresidente técnico de los árbitros cantidades cuyo destino o el porqué, cuya justificación está siendo muy difícil. Lleva ya casi 2 horas atendiendo a los medios. En este tiempo Laporta ha negado que su club pagara por alterar la competición o pagara por alterar la neutralidad de los árbitros. De hecho, dado los resultados de la investigación interna encargada por el club, no identifica conductas delictivas. Según Laporta, la agencia tributaria envió un escrito a la Fiscalía admitiendo que no podía demostrar que los pagos del Barça influían en los resultados. Laporta ha insistido en que el asesoramiento que se realizaba no es constitutivo de ningún delito. Sí ha admitido que hubo personas que aprovecharon el contexto de pagos para sus conductas irregulares, para beneficiarse. Ha dicho que el Barça es víctima en realidad y no responsable de ningún delito. Pues el club económicamente, vamos peros en la liga, está claro que los que nos quieren desestabilizar. Bueno, vaya mezcla esta de presunta corrupción, fútbol, en fin. Vamos a ver cómo viene hoy la mañana con nuestros compañeros de Ponte al Día. Wendy, Pedro, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Roberto? Hola, muy buenos días. Pues aquí en Ponte al Día arrancamos la semana, ya arrancamos este lunes con las imágenes que nos han dejado últimamente 2 puntos estratégicos de nuestro archipiélago: el Parque Nacional del Teide y el Parque Nacional de Timanfaya. Colas kilométricas, horas y horas de espera en el coche para poder acceder a estos 2 reclamos turísticos de nuestro archipiélago. Y nosotros, ante esas imágenes, nos preguntamos, ¿está Canarias sobresaturada de turistas? ¿Hasta dónde podemos llegar? Son algunas de las cuestiones que vamos a debatir en el programa de hoy.
hoy, pero también nos vamos a centrar en un problema que nos afecta a todos como sociedad, el de la soledad no deseada. Afecta ya a un 12% de la población, especialmente a personas mayores, a personas con discapacidad, a mujeres y después del azote de la pandemia también a los jóvenes. Debatiremos sobre este asunto también y hay más asuntos, claro que sí. Así es, entre ellos vamos a hablar del boom por querer ser funcionario, porque en torno a 73.000 canarios se preparan para opositar y bueno, sobre todo con el fin de conseguir una estabilidad laboral. ¿Qué hay detrás de todo esto? Pues bueno, lo cierto es que hay un negocio bollante de las academias. Vamos a estar precisamente en una de ellas y por otro lado, y en Ponte al Día, pues vamos a servir de altavoz de los vecinos de Arinaga, en el sureste de la isla de Gran Canaria, porque aseguran, porque denuncian que viven literalmente en una auténtica pues bola, nube de polvo, de tierra. ¿Por qué? Porque cerca de sus viviendas están llevando a cabo unas obras y aseguran que les han dicho que esto va a parar, que va a parar, pero así continúan. Hoy vamos a estar con estos vecinos y más asuntos todavía en Ponte al Día. Hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora, compañeros. Bueno, nos vamos acercando a la hora de comer. Puede que algunos ya se haya despertado su apetito. Pues prepárense porque después de ver esto que les vamos a contar será aún más. Vamos a ofrecerles un plato elaborado con productos procedentes de la Amazonia peruana y la boliviana. Dos chefs de ambos países fusionan ingredientes de ambos territorios para mostrar la biodiversidad amazónica. Festín de colores y sabores para celebrar la diversidad gastronómica que tiene la Amazonia peruana y boliviana. Entre los ingredientes, pescados propios de la zona, chile de gusano, corteza de árbol o miel de abejas sin aguijón. Una cultura latinoamericana muy fuerte, ¿no? Que quiere preservar su identidad. No solo cocinar por cocinar e impresionar, sino quieres trascender con lo que haces. El proyecto denominado Sabores Silvestres no solo busca tener un catálogo de alimentos y técnicas de cocina, sino también colabora con los productores indígenas. Hemos trabajado con alrededor de 200 comunidades indígenas, con más de 600 productos registrados y con los que hemos trabajado también en el restaurante. Y bueno, para nosotros es un orgullo y esto es una celebración no solamente a la Amazonía y a la biodiversidad, pero también a nuestros productores, que son los que hacen posible que estos productos puedan llegar hasta nuestras casas y hasta nuestros restaurantes, ¿no? Que tenemos esta capacidad, ¿no?, para traducir, ¿no?, este entorno, estos sabores, estos productos en algo simple y podemos llevarlo a la mesa. Después de 15 años de investigación con casi 200 comunidades indígenas en el Amazonas, han llegado ya a registrar más de 600 ingredientes nuevos. Bueno, y luego están los inconvenientes de vivir muy cerca de la vida salvaje. Por ejemplo, este señor en Carolina del Norte, que estaba tranquilamente en su hamaca cuando recibe la visita de un oso. No sé quién se asusta más, si el señor o el oso, que se quedan ahí fijamente mirándose. Por suerte, al final parece que es el oso el que decide emprender la marcha e irse por donde entró. El señor, ya ven que en la hamaca tampoco se quedó mucho tiempo. La verdad es que no sabemos quién se asustó más. Emilia, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Roberto. Yo creo que los dos, ¿eh? No, se ven ahí. El saltito. Que se quedan ahí. Bueno, vamos a hablar de los incendios de los que hemos tenido que hablar ya en varias ocasiones. Emilia, apenas estrenando la primavera, demasiado pronto. Pues sí, un verdadero problema porque estamos estrenando primavera y hemos tenido incendios también en nuestro país, en muchas zonas del norte. Pero ahora vamos a hablar de uno importante que se ha desarrollado en la frontera con nuestro país, en Francia, a 3 escasos kilómetros de ese lugar, y ya ha entrado de hecho en Cataluña por Girona, ha entrado en Portbou, afectando a muchas hectáreas, 1000 hectáreas quemadas, 100 de ellas en nuestro país, con más de 300 personas desalojadas en Francia. Aquí también en la zona de Girona se ha tenido que desalojar a vecinos de las aldeas cercanas, 43 dotaciones terrestres trabajando, con 3 heridos, 3 bomberos heridos, y además es el primer incendio importante en el país francés. La sequía ha contribuido a que esa zona pues sea fácil de combustión y se vaya quemando. Vamos, el viento de tramontana, que es un viento que sopla en esa zona que es de norte, ha favorecido también que se adentrara en Girona. Es una situación complicada porque no solo Francia va a vivir una situación de sequía, ya la está viviendo, sino que también muchos países de Europa. No solo países de Europa, también en España estamos ahora ante una situación bastante complicada porque la sequía de cara al verano puede
traer complicaciones. Los cultivos, por ejemplo, en Cataluña, pues muchos agricultores ya han pedido ayuda, dicen que la situación es dramática. De hecho, hay un 23% de nuestro territorio que ya está en alerta o emergencia hídrica o en riesgo, incluso muchos de ellos del centro y sur peninsular y también de la zona de Cataluña. Date cuenta que hablábamos el otro día que habían caído 3 litros por metro cuadrado en el mes de abril, en lo que llevábamos de abril en nuestro país. En Alicante, también la Comunidad Valenciana, ya han dicho, los cultivos de secano se van a perder hasta el 95% de esos cultivos. De hecho, uno de los afectados es, por ejemplo, el almendro, así que no te quiero ni contar, como no tengamos nosotros turrones para la Navidad que viene, porque la situación es bastante complicada. Esto de la sequía que estamos empezando a hablar va a estar en las conversaciones de todos probablemente en unas semanas, en unos meses. Verano, si no lo resolvemos antes y desde luego con la llegada del verano. Oye, hemos mostrado en algunas ocasiones la caída de un rayo sobre algunas personas. Habían sobrevivido los que hemos mostrado, pero las consecuencias en este de Colombia han sido mucho más trágicas. Pues sí, la verdad es que sí, porque no sé mucho, hablamos de esa probabilidad de que te cayera un rayo, hablábamos también de que puede ser una entre 500.000, pero desde luego la suerte no ha acompañado a estas personas que estaban contemplando un partido de fútbol en Colombia. Vean. Hacia las 5 de la tarde, cerca de 300 habitantes del municipio del Tambo, Cauca, observaban un partido de fútbol que se realizaba en la vereda Loma Larga. Sin embargo, en cuestión de segundos, un estruendo convirtió en confusión el evento deportivo. Nos encontrábamos realizando un campeonato de fútbol, inauguración de una caseta, y estábamos pues llevando a cabo el partido, y en ese momento cayó un estruendo muy horrible. En ese momento se encontraba haciendo muy buen día, es algo que no nos explicamos cómo sucedió. Bueno, aquí el amigo nos muestra el estado como quedó la chaqueta. La caída de un rayo en el lugar mató a 5 personas, otras 15 lograron ser trasladadas con vida al hospital del Tambo. Una cifra, desde luego, dramática para un fenómeno meteorológico, ¿verdad? Tan bonito de ver, pero que tanto daño hace. Uf, terrible, terrible. Bueno, Emilia, vamos con la previsión de vamos este con la lunes, previsión, de este Roberto, de semana. Porque te cuento que ha venido la primavera, ha vuelto la primavera, la echamos de menos. Bueno, pues ha vuelto. Tenemos nubosidad hoy repartida por prácticamente todas las islas, con precipitaciones que han caído en el norte de La Palma, también en el nordeste de Tenerife, incluso algunas gotitas en el Hierro. Ves que está todo cubierto prácticamente por nubes bajas, solo la cumbre de Tenerife, y mucho más despejado en Fuerteventura y en Lanzarote. Lo que vamos a tener durante las próximas horas es esto, un ambiente primaveral, ¿verdad? Con temperaturas propias para la época, vamos a verlo en la previsión, con temperaturas más frescas, superando los 20 grados, pero eso sí, por debajo de los 30. No sé si podemos ver el avance meteorológico, ahí lo tenemos de la previsión. Tenemos de momento viento que va a soplar del nordeste, podría ser soplar con rachas fuertes en la isla del Hierro y también en la isla de La Gomera, en las cumbres, sobre todo en la isla de Tenerife, pero con temperaturas relativamente estables. Tenemos aquí una borrasca que no nos va a afectar de momento y nos mantenemos en esta cuña anticiclónica, protegidos de momento con esas temperaturas suaves entre los 20 y los 25 grados. Esto va a hacer que nos llegue humedad, y la humedad nos trae precipitaciones para las próximas horas, y hacía tiempo que no poníamos este mapa. Vamos a tener algunas gotitas que otras. Mira cómo se tiñe de azul el mapa. Bueno, no serán significativas. Pero una bendición el agua, tal y como exactamente, está la cosa, ¿eh? Bueno, no va a dar para mucho, 8 litros, 5 litros, 6 litros, pero oigan, algo es algo teniendo en cuenta los 30 y pico grados que teníamos la semana pasada, así que cabe esperar precipitaciones. En el norte de las islas con mayor relieve, poca cosa, pero algo caerá. Cielos bastante más despejados hacia el sur, aunque se van a ver nubes a lo largo de prácticamente todas las islas. Las despejadas, el cielo despejado va a estar en la cumbre sobre todo. Viento del norte moderado, temperaturas muy suaves, 23, 24 grados, situación marítima también bastante estable. Así que vuelve la primavera, que ese es el mejor titular con el que nos podemos quedar. Bueno, y nos vamos con los Guinness. Emilia, pues porque el libro de los Guinness, no nos vamos con los Guinness, nos despedimos ya directamente. Pues nada, nos despedimos, que no hay tiempo pues para nada más con ese poquito Me de lo he lluvia. comido yo todo. Volvemos mañana a partir de las 11 en una nueva edición de Atlántico Noticias. Hasta mañana.